Voy a empezar. Les voy a contar una historia acerca, algo personal. Hace 2 semanas más o menos estaba reflexionando acerca de cuánto tiempo llevo yo dentro de esta vida cristiana, ¿no? Digamos así, entre comillas. Y me di cuenta que hace 20 años fue la primera vez que yo pisé una iglesia cristiana. O sea, hace 20 años fue la primera vez que de manera consciente, a lo mejor y no no porque yo hubiera querido, pero por obras del destino, hace 20 años me llevaron a una iglesia cristiana cuando todavía era niña y pues terminé ahí, ¿no? Como que siento que en ese tiempo mi mamá se quería acercar a la iglesia y la forma de hacerlo y de acercar a su familia también, pues era hacerlo a través como del que era más vulnerable y del que no podía decir nada. Entonces pues me llevaban a mí, que no importaba si yo quería ir o no, sino simplemente me llevaban a la iglesia. Y pues ahí fue como terminé. Entonces, algunos años después de ese acontecimiento, después de que llegamos a la iglesia, les podría decir que empecé a notar muchos cambios dentro de mi hogar, dentro de mi casa, como que la dinámica cambiaba. A medida como que mi mamá se iba involucrando más en la iglesia, como que las cosas, no sé, empezaron a moverse y quisiera compartirles como esta visión. Justamente hace rato que meditábamos, pensábamos en cómo es que todo se crea, ¿no? En ese momento que viene dentro del Génesis y que dice que la tierra estaba desordenada. Y yo me imagino que probablemente en ese tiempo, cuando la tierra estaba desordenada, no se veía que estaba desordenada, porque si leen en la Biblia no existía la luz. Más bien, hasta que se prendió la luz, fue que se pudo notar el desorden. Y siento de alguna forma que eso era lo que yo sentía en casa, como si todo hubiera estado en desorden y de repente alguien llegó y prendió la luz y se veía lo que en realidad había, o sea, que ya existía ahí, pero que no notábamos porque estábamos dentro de ese mundo. Y yo creo que así es Dios siempre, en todas las vidas. Yo no sé cómo sea como personalmente para cada uno, o cómo haya sido su historia para llegar a la iglesia, pero creo que de alguna forma pueden identificar que esa manera en la que se está en la oscuridad, se pasa la luz, y de repente te das cuenta que todo este desorden siempre es como que muy similar, a pesar de que nuestras historias sean diferentes. Y bueno, quiero que hasta aquí quede como esta historia personal que les acabo de contar y vamos a ir a la palabra. Entonces, si alguien me ayuda a leer, pero quiero que alguien que le eche así como de que me va a leer un cuento y que me lea 2 Corintios 4, del 7 al 12. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Que lea con una voz fuerte y así que le eche como de narrador. Yo creo que Elías es un buen lector. Ay, bueno. Dice, título: Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros,
y en vosotros la vida. Ok, muy bien, un aplauso de ellos. Y bueno, Pablo dirige esta segunda carta a los Corintios. Y si nos anticipamos un poco en los versículos que están previos a lo que acabamos de leer, nos daremos cuenta que Pablo lo que quería enseñar en esta parte de la carta era a cómo ser ministros del nuevo pacto. De hecho, ahí viene un título me parece en el capítulo 3, que dice literalmente eso, ministros del nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo. Y quisiera detenerme en el versículo 7, que fue el primero que leímos, porque siento que de alguna manera nos hace regresar a la enseñanza que acabamos de tener con César. Yo no me imagino a alguna persona en el mundo que tuviera un objeto muy preciado o un tesoro muy amado y que lo primero que se le viniera a la mente fuera guardarlo en alguna vasija o en algún lo que sea de barro, ¿no? Usualmente como que siempre pensarías, si es que tienes algo de mucho valor, en guardarlo en algún lugar que sea de un material como que más fuerte, más resistente, más valioso. Sin embargo, en el versículo 7, y se los voy a leer en la versión de NTV, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Lo leo en la NTV porque siento que lo deja como de una manera más clara. Nosotros somos esas vasijas. Y lo que dice es que Dios derrama su tesoro dentro de nosotros. O sea, dentro de ese material tan vulnerable que nosotros somos, Él sí elige guardar su tesoro en mí, en ti. Y no sé si esto les recuerde justamente la enseñanza que acabamos de ver con César, como que quién guardaría o quién quisiera sentarse dentro de un templo que visiblemente está pues roto o está mal, ¿no? Y me volví nerviosa, perdón, pero bueno. Pero lo que les quiero decir a través de esto es que sí, ya aprendimos acerca de lo pasado, pero la verdad no es un acto pasado. Dios no termina en lo que fue o en lo que Él ya hizo, sino más bien este acto en el que Dios se derrama dentro de nosotros es el inicio de una vida de ejecución de la verdad. Les puse este contexto acerca de lo que acabamos de ver en la clase, no para que retomemos esta clase que acabamos de ver, sino más bien para que ahora con esta visión que tenemos, leamos de nuevo los siguientes versículos y podamos comprenderlos de una mejor forma. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Aquí estamos entregados a muerte. Como que siempre cuando llegas a una iglesia cristiana, católica o como de la que sea, te dicen vas a morir a tus pecados, arrepiéntete, pero ¿cuál es la traducción acerca de morir al pecado? Bueno, la muerte a la que se refiere Cristo es a morir a todo lo que nosotros somos, a morir a este egoísmo de lo que habíamos vivido, a renunciar a lo pasado, a renunciar a la forma en la que éramos, a renunciar a la forma en la que usualmente nosotros resolvíamos la vida y ahora dar paso a la verdad, para que la verdad se manifieste dentro de nosotros y pueda mostrarse lo que es Cristo. Entonces, Pablo exhorta a través de estos capítulos a vivir libres de la contaminación de carne y de espíritu. De manera que la muerte actúa en nosotros
y en vosotros la vida. La muerte actúa en nosotros para que se muestre la vida, pero la obra de Cristo no termina en lo que ya Él hizo, sino más bien en lo que nosotros estamos viviendo cada día. Hace rato como que les compartía un poco acerca de mí, ¿no? y les hablaba acerca de cómo fue que llegamos a la iglesia y chalala. La continuación como de esa historia y lo que pasó después lo puedo compartir de manera personal, que bueno, llevo 20 años en la iglesia, si así lo quieren pensar. Y de alguna forma, bueno, como que al notar como todos estos cambios, siento que fue como una convivencia mía con la verdad. Siento que, y creo que se pueden sentir identificados, les cuento eso porque me gustaría que se sintieran así, como que realmente yo creía en Jesús, ¿no? Y yo creía en Cristo, pero yo creía en Cristo porque yo ya lo había visto en casa, o sea, y porque me lo hablaban todo el tiempo, desde que yo era niña. Entonces como que yo sentía que más que hubiera sido como una decisión genuina de mi parte, era pues un efecto dominó de lo que estaba sucediendo. Yo sentía que esta convivencia de la verdad me hacía parte de, y me llegó a hacer pensar que yo también estaba alineada a ese proceso en Cristo, cuando la realidad es que más bien yo no estaba en sintonía con ese mover. A pesar de que llevo tantos años yendo a la iglesia, yo acepté a Cristo hasta los 17 años, pero yo no les quiero enseñar como este mensaje para que ustedes acepten a Cristo, porque creo que la mayoría ya lo ha aceptado, la mayoría, ¿no? Sino más bien a que comprendan que la obra de Cristo no termina en cuando nosotros decimos esas palabras de arrepentimiento y nosotros rechazamos y sí lo decimos como oralmente, ¿no? Renuncio a todo esto y te acepto como padre, sino más bien cuando nosotros adoptamos la verdad ahora como un estilo de vida. A pesar de que yo acepté a Cristo a los 17 años, no fue ahí el momento en el que yo sentí que empecé a vivir de una forma alineada a la verdad. En realidad fue mucho tiempo después, y si les comparto como mi corazón y la verdad de lo que estaba viviendo, o sea, hace 4 años apenas, después de 20 años. Bueno, después de 16 años en ese momento. Hace 4 años que entendí este mensaje, que entendí que no solamente se terminaba cuando nosotros somos como vulnerables a simplemente decir las palabras, sino más bien cuando nos atrevemos a vivir la verdad y adoptarla como ahora un plan de vida. Les comparto que el título de este mensaje es La verdad, mi nueva forma de vida. Y quisiera que ustedes ahora adoptaran esto, que pensaran en los actos que a lo mejor han tenido dentro de su vida pasada, a lo que renunciaran, y que ahora pensaran que viven dentro de una nueva dimensión en la que cambia el sistema de valores. Justamente dentro de estos versículos que acabamos de leer, que dice como de, o sea, sí vivo todo esto, pero no estoy atribulada, pero no estoy en apuros, pero lo sigo viviendo. O sea, en ningún momento Jesús, dentro de sus enseñanzas, dice que automáticamente cuando te acercas a Él vas a dejar de vivir todas estas circunstancias de la vida. Nunca lo promete, aunque muchas veces pareciera que eso entendemos y no sé por qué, ¿no? Más bien, lo que quiere decir Él a través de esto es que vas a seguir viviendo. O sea, todas esas situaciones, todas esas tribulaciones, todas esas dudas van a seguir sucediendo porque estás aquí en este plan terrenal todavía. Pero algo que cambia cuando adoptamos la verdad ahora como una nueva forma de vida es que ese sistema de valores cambia. ¿Y yo para qué quiero cambiar mi sistema de valores? Pues para que la vida sea transformada, ¿verdad? Yo creo que muchas veces pasa, y bueno, yo les compartí esto dentro de mi experiencia y cómo fue que yo lo viví, pero muchas veces pasa que como nosotros llevamos tanto tiempo dentro de la iglesia, ¿no? Como que llevamos como que tanto tiempo yendo a la iglesia y tanto tiempo a lo mejor acercándonos así, pensamos que somos parte de, solamente porque ya lo aceptamos, pero la realidad es que sigo resolviendo mi vida sin las herramientas que se encuentran aquí escritas.
O sea, sigo resolviendo la vida dentro de mis propios recursos y sí dije que te aceptaba, pero realmente dentro del trono sigo yo. Entonces, me gustaría que justamente ahora reflexionaran y viniera a sus mentes si la forma en la que ahora están resolviendo la vida y la forma en la que ahora están viviendo a diario realmente habla de que sí es cierto, de que adoptaron la verdad como una nueva forma de vida, o quién sigue viviendo, si todavía son ustedes o ahora es Cristo dentro de ustedes. Y reflexionenlo un momento. La conclusión de este mensaje era muy pequeña. La conclusión de este mensaje no es llevarlos a mostrarles todo lo que están haciendo mal dentro de su vida y de la ejecución de cómo resuelven sus problemas o todo esto, sino más bien mostrarles que todos somos imperfectos. Aún los que sí adoptamos esta nueva forma de vida de la verdad, seguimos siendo imperfectos. Seguimos a veces cayendo en estas decisiones que siguen hablando de mí y de lo que yo soy y de lo que yo quiero y los sueños y proyectos que yo tengo. Todavía seguimos teniendo eso. Pero Jesús no busca vidas perfectas. Eso ya quedó en el pasado. Espero que no se casen con ese pensamiento. Jesús no busca vidas perfectas, somos imperfectos. Jesús lo que busca es un corazón que esté arrepentido y vulnerable a lo que Él quiere hacer dentro de nosotros. Entonces, pues este es el mensaje, es muy breve. Hablo mucho. Pero bueno, ¿tienen algún comentario? Pasamos al taller. Solo recalcar eso que dices que me gusta lo que toca, como de la continuidad, sobre que Dios está, o sea, que es algo de la vida diaria, habla de su presente, de que Dios está todos los días trabajando en nuestra vida, pero tenemos que ceder, solo tenemos que ceder. Bueno, qué bueno que se cachó el mensaje porque... Pero a veces yo hago dentro de mi mente mucho, entonces siento que tengo que tener como todo escrito para verlo, pero sí, justamente ese es el mensaje. Que sí es cierto que Dios anhela acceder a ese trono que podría ser nuestro corazón, pero la realidad es que eso no va a suceder si nosotros justamente no damos como esa continuidad o ese paso a seguirlo buscando, o ni siquiera tenemos como ese anhelo de vivir bajo la verdad, sino más bien como que creemos que la obra termina en eso, ¿no? En lo que Dios ya hizo, en lo que Dios ya fue, en lo que Dios ya creó, y hasta ahí. Y si ustedes están viviendo una vida que todavía se basa en lo que Dios hizo, créanme que no están viviendo una vida conforme a la verdad de Dios, solamente siguen viviendo su vida y ahora la invitación es esa, y ahora nos abramos como a esta nueva dimensión en la que sí podemos vivir y aterrizar en la plenitud que es Cristo y que sí nos lleva de todo el mundo.